El placer de saludarles para esta segunda semana de trabajo. Abordaremos dos temáticas importantes, lo que es la RIEP y lo que es la RIEMS. Derivado de esta información, van a elaborar ustedes un cuadro comparativo con estas dos temáticas, en las cuales, bueno, van a abordar sus antecedentes, sus características, ¿sí? El objetivo que tienen estas dos reformas que tuvimos en el aspecto educativo. Bien, abordaremos en primera instancia la cuestión de la RIEP, y la RIEP no es otra cosa más que la Reforma Integral de Educación Básica. Esta reforma pues es prácticamente una política de corte público que va a permitir que el alumnado de la educación básica concerniente al nivel de preescolar, primaria y secundaria tengan una formación de corte integral, ¿sí? Hay ya un desarrollo de competencias para la vida y se debe de cumplir con un perfil de egreso al culminar esta educación básica, estos tres niveles. En este sentido, ya hay una reorganización en los planes y programas de estudio, los cuales ya están abocados a partir de aprendizajes esperados. Lo que antes eran temas o eran contenidos, hoy en día se denominan aprendizajes esperados. También el establecimiento de determinados estándares curriculares, indiscutiblemente, para poderlos alcanzar a partir de y tratar de llegar a lo que se pretendía, que son las competencias, el enfoque por competencias. Bien, esta reforma integral de la educación básica está comprendida en lo que es un plan de estudios, el famoso plan de estudios 2011, que ya no está vigente solo en el nivel de secundaria. En el tercer grado de educación secundaria sigue vigente este plan de estudios. En lo que es el preescolar, primaria y secundaria en primer y segundo grados, se está aplicando el plan de estudios 2017. Bueno, este documento es el que rige plenamente estas competencias para la vida, este perfil de egreso, estos estándares curriculares, aprendizajes esperados, que en conjunto determinan lo que es el trayecto formativo de todos los estudiantes. Y en ese sentido, el objetivo primordial es la formación de un ciudadano con características democráticas, críticas, creativas, que es lo que requiere hoy en día la sociedad en este siglo XXI. Este documento maneja algunos principios pedagógicos. Estos principios pedagógicos no son más que una gama de condiciones para poder implementar este currículo. Con estos preceptos debe de haber una modificación importante en lo que es la práctica docente para poder llegar a alcanzar estos aprendizajes y por ende una mejora de lo que es la calidad educativa. Estos principios pedagógicos son de manera fundamental el poder centrar la atención en los estudiantes. Es de manera fundamental, ¿sí? El segundo principio es planificar para potenciar el aprendizaje. Después llegamos a generar ambientes de aprendizaje, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje, hacer énfasis en el desarrollo de competencias, estándares curriculares y aprendizajes esperados, el usar materiales educativos para poder favorecer lo que es el aprendizaje, evaluar para aprender, favorecer la inclusión, ¿sí? Para atender la diversidad, incorporar temas de relevancia social, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, reorientar el liderazgo y la tutoría, la asesoría académica en la escuela. Como ustedes pueden ver, estos principios pedagógicos son, decíamos, los que van a regir el planteamiento de estos programas de estudio. 12 principios pedagógicos que van a regir entonces el actuar también del personal docente. Este proceso de reforma para llegar tal cual a este programa de estudios 2011, este famoso proceso de la RIEP, marca de manera muy puntual algunos precedentes y desde aquí marcamos desde un antecesor ya
de mucho tiempo. El señor José Vasconcelos fue secretario de la SEP, pero él tenía una particularidad de pensamiento, que llegar a la universalidad de la educación. ¿Por qué? Porque mediante ello vamos a poder hacer una construcción sólida de una sociedad. Y en ese sentido se plasmó también en un documento el famoso plan de 11 años, impulsado por el señor también Jaime Torres Bodet, que permitió que una gran movilización tanto de recursos materiales, humanos, financieros, se pudieran dar para llegar a tratar de consolidar una meta, ¿sí? Indiscutiblemente el mejorar, el expandir la educación también fue parte de ello. Un antecedente también importante es el famoso ANMEF, el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. Este se da a partir de 1992 por la transformación en el sector educativo. Van encaminados también a la gama de reformas que están de manera coyuntural para poder hacer innovaciones en las prácticas docentes, en que la educación básica tuviera una mejor gestión, que hubiese unos retos importantes que plantear para poder llegar al cumplimiento de los mismos. Y en este sentido, algo que se ha pretendido desde el inicio de la educación en nuestro país es el poder incrementar lo que es la permanencia en los niveles educativos, sobre todo en el nivel básico. Ya citamos los niveles que lo componen, preescolar, primaria y secundaria. En este sentido, también una actualización de programas educativos, que los maestros se vean fortalecidos por una mejor capacitación y actualización, ¿no? Para que en este sentido pueda haber un reconocimiento y un estímulo precisamente a ello. Además de que la infraestructura también se vea fortalecida a partir de las distintas instancias gubernamentales. Para ello se necesita también hacer una participación social en lo que son las instituciones. En este marco de la reforma ha habido distintos acuerdos que le han dado parte de este sustento legal también, como es el 348, que determina netamente lo que es la educación preescolar, la marca como obligatoria e incluso le da la circunstancia de 3 años obligatorios. El acuerdo 384 que también marca un nuevo plan y programas de estudio para el caso de educación secundaria, en el año del 2006. Y finalmente lo que es el acuerdo 494 y 540, que es en conjunto una especie de actualización al acuerdo 181, en el cual hay un establecimiento del plan y los programas de estudio para lo que es la educación primaria. ¿Sí? Y este se da en el año de 2009 y de 2010. Estos documentos son rectores indiscutiblemente para esta famosa reforma, esta RIEB. Bueno, se da una especie de pilotaje antes de entrar de manera completa en todas las instituciones del país, y este pilotaje se da en estos 3 niveles, en preescolar, primaria y secundaria. En el primero se realizó en 9 escuelas distribuidas en 5 entidades, en las cuales, bueno, se llevó un seguimiento puntual, elaboración de informes, para que se determinara el impacto que tenía este nuevo programa de estudios. Y en este sentido también se diera una cobertura en lo que es primero y segundo grados de educación preescolar, y dar pauta de manera posterior al tercer grado. En primaria, bueno, fueron 4.868 escuelas en las que se instauró y se dio el mismo seguimiento. En cuanto a la educación secundaria, la Dirección General de Desarrollo Curricular de parte de la Secretaría de Educación Pública de Corte Federal fue la que integró los distintos informes también para dar pauta a este proceso de el pilotaje. Bueno, en este sentido, hubo también el corte de materiales, es decir, de libros pertenecientes de programas, también algunas cuestiones de apoyo para los docentes que se fueron dando en este desarrollo del pilotaje para poderlos
manejar y aprovechar en este sentido para que ya cuando llegara la aplicación de manera homogénea, pues se tuviera un avance específico. A partir de ello también se da algo muy importante que es la articulación de la educación básica. ¿Por qué la articulación de la educación básica? Bueno, antes de estos programas de estudio, si bien es cierto, ya se contaba con el preescolar, la primaria y secundaria, pero estaban hasta cierto punto separados. Es decir, lo que hacía preescolar no estaba tan inmiscuido con una consecución para que le diera continuación primaria y así sucesivamente. A partir de ello, se establece un perfil de egreso al culminar secundaria, pero este debería de dar cumplimiento desde lo que es el preescolar. Un seguimiento de manera muy puntual, una gradualidad en cuanto a los contenidos, no es que fueran diferentes, sino que es los mismos, pero con una gradualidad, y en este sentido se establece precisamente esta articulación. ¿Por qué? Porque es necesario cumplir con los estándares curriculares a partir de los aprendizajes esperados de cada uno de los niveles y en consecución poder lograr el famoso perfil de egreso. A partir de ello se establece una gama de evaluación a partir de un corte formativo, ¿sí? Y este corte formativo podría ser al inicio, durante y al final de dicho proceso. De acuerdo a su finalidad, podría ser, bueno, acreditativo o no acreditativo, o incluso de los que intervienen en ella, ¿sí? El docente, el alumno o el grupo en sí, para poder llegar a un mejor desempeño de todos los involucrados. Esta evaluación es un proceso fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a permitir realizar una retroalimentación, porque nos va a permitir utilizar la evaluación netamente también como un proceso, ¿sí? Como un proceso para poder aprender y mejorar este proceso de aprendizaje. No solamente para comprobar qué tanto se aprendió, sino que a partir de ello podamos mejorar y subsanar las deficiencias. Y en este sentido nos va a permitir convertirse la evaluación en una herramienta. Entonces vamos a poder encontrar autoevaluación, coevaluación, para que podamos llegar a este corte formativo partiendo de un diagnóstico, y en la parte final pues tendremos que llegar a una situación cuantitativa o de corte sumativo netamente para poder llegar a un número en este sentido. Pero todo este proceso es a lo largo del ciclo. Bueno, ¿qué pasa cuando los resultados no son los esperados? Pues el propio sistema ya había creado una gama de oportunidades para poder mejorar, hacer una gama de tutorías, apoyos educativos de manera específica para atender las necesidades de los estudiantes. Cuando este estudiante muestra un mejor desempeño, pues se pueden mejorar. Y para ello podríamos encontrar desde pruebas escritas, observaciones, registros, portafolios, etcétera, una gama de evidencias puntuales para este apartado de la evaluación. Ya no hay boletas de evaluación, ahora se les llama cartillas de educación básica, y con estas se pretende dar a conocer los logros del aprendizaje de los estudiantes que vayan de acuerdo a este enfoque formativo. En ese sentido, había que ajustar los parámetros referidos en este sentido de los aprendizajes esperados. Había que marcar de manera muy puntual, ¿sí?, los estándares en cuanto a habilidad lectora. Ya se incluía un criterio de aprobado pero con condiciones, y a partir de ello pues se les daba mayor oportunidad a los alumnos en este sentido, ¿sí? Esta reforma fue abordada por un diplomado de acuerdo a los respectivos grados, ¿sí? En el año 2009-2010 se los dio a los maestros de primero y sexto con 3 módulos. En el año 2010-2011 a los maestros de segundo y quinto, y en el año 2011-2012 a los maestros de tercero y cuarto, con estos módulos que nos marcan de manera muy puntual el conocimiento de esta estructura para poder manejarla en la aplicación de este apartado a lo largo de la educación básica, y con ello poder mejorar los resultados que se tenían hasta el momento.
En este sentido, los más beneficiados pues eran los alumnos porque tenían mayores oportunidades de aprendizaje. Como ya se había dado una reforma en la educación básica, pues ahora era necesario también implementarla para el siguiente nivel, que era el nivel medio superior. Esta famosa RIEMS, ahora, Reforma Integral de la Educación Media Superior, se da en el año de 2008 y cuyo propósito es crear un sistema nacional de bachillerato, siglas SNB como se le conoce, y este debería de tener su sustento en un marco curricular común, es decir, que estuviese basado en una gama de desempeños de corte terminal y que esta certificación fuese complementaria a la que otorgaran los diferentes subsistemas y modalidades. Era un descontrol de alguna manera con la gama de oferta que se tenía en ese sentido. Había Cebetis, Conalep, bachilleratos, etcétera, y todos estaban por rumbos diferentes, derivado a la necesidad que se tenía para poder mejorar las oportunidades a los estudiantes, porque si alguien quería estudiar una carrera universitaria y había estudiado por un CBT, un CBETIS, un CONALEP, no tenía esa oportunidad de acceder a una licenciatura porque no tenían esa validez o ese reconocimiento. A partir de esta reforma se crea entonces este marco curricular común y este sistema nacional de bachillerato en el cual da cabida a todas las instituciones que brinden educación de este tipo con la misma valoración, no importa la modalidad, no importa el subsistema. Y en este sentido había tres principios básicos que daban sustento a esta reforma. ¿Sí? El reconocimiento de todas estas modalidades y subsistemas de bachillerato, que hubiese pertinencia y relevancia de los planes de estudio, facilitar el tránsito de alumnos entre los diferentes subsistemas y escuelas, es decir, si alguien inició en un CEBETIS y quería irse a un bachillerato, lo podía hacer, si quería pasarse de un bachillerato a un CONALEP, lo podía realizar, no habría ningún problema a partir de esta homologación en cuanto al reconocimiento. Bueno, este marco curricular común es prácticamente también hacer pauta a un diseño de competencias. Estos egresados del bachillerato, según sea la modalidad o subsistema, podrían contar con esta gama de competencias que fue representado como la mejor estrategia para poder llegar a un famoso tronco común, ¿sí? Esta homologación en los planes de estudio. Entonces ya no había ningún problema que se hubiese estudiado en un CONALEP, en un CEBETIS, CETIS, etcétera, etcétera, porque tenía la misma validez y se podía tener la oportunidad de ingreso a una licenciatura. Y en este sentido, bueno, pues las competencias nos van a permitir entonces hacer una aplicación de corte conceptual del conocimiento y poderlas movilizar a una situación de corte práctico. La clasificación de las competencias en la educación media superior se denominaban en competencias genéricas, competencias disciplinares y competencias profesionales. Estas competencias disciplinares, profesionales y genéricas van a permitir tener esta vinculación para que haya una continuidad con la educación básica, pero además haya una vinculación con el aspecto o el campo laboral y a partir de ello también pudieran tener la oportunidad de continuar con una educación superior. En este sentido, entonces, estas competencias genéricas van a permitir dar una expresión de lo que es el perfil del egresado en este nivel medio superior. Estas competencias genéricas son clave porque se pueden aplicar en distintos contextos de manera personal, de manera social, de corte académico, de corte laboral, etcétera. Pueden ser transversales porque van a permitir ser aplicadas a las distintas disciplinas de corte académico, también como actividades de corte extracurricular. Y pueden ser también transferibles. ¿Por qué? Porque van a reforzar una capacidad para poder adquirir otra gama de competencias. Y se determinaban por algunas categorías, ¿no? Se autodetermina y cuida de sí, se expresa, se comunica, piensa y critica reflexivamente, y cada una de estas categorías tenía sus respectivas competencias de corte específico. ¿Sí? Las competencias disciplinares están encaminadas a lo que es el conocimiento, las habilidades, las actitudes, para en las cuales se ha determinado una organización explícita de lo que es el saber, para poder aplicar netamente el conocimiento.
esta situación va a permitir que haya una clasificación en dos tipos: las disciplinares de corte básico, que es común de todos los egresados, o las disciplinares extendidas, que son tipo de carácter propedéutico para poder encaminar a otra área de manera específica. Los campos disciplinares estaban ubicados en matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y comunicación, y las disciplinas de cada campo, bueno, corresponden al orden en que las citamos, es decir, matemáticas, en las segundas física, química, biología, geografía natural, en las ciencias sociales es la historia, política, economía, geografía, política, ¿sí? En español corresponde al campo disciplinar de comunicación, como es la lengua extranjera, las tecnologías de la información y la comunicación. Para poder dar paso a ello necesitamos tener un nuevo perfil también del profesorado. ¿Por qué? Porque tiene que estar inmerso dentro de este currículum de competencias. Y entonces el docente es una persona que va a propiciar el aprendizaje, cuya práctica docente va a estar netamente enfocada en lo que es el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? No perdiendo de vista este enfoque de competencias, y a partir de ello se pueda determinar qué contenidos, qué secuencias, qué metodología y qué evaluación se va a utilizar. ¿Para qué? Para entender que el estudiante es el protagonista de este proceso. Y en ese sentido, entonces tendremos que cambiar el chip, el disco en el cual tengamos un docente de corte tradicional, que esté encaminado netamente a un corte expositivo, y que esté encaminado a un amplio dominio de contenidos, que reúna las características que le permitan, ¿sí?, establecer estas relaciones favorables para lo que es el aprendizaje. Además de ello, tiene que tener un bagaje importante de herramientas, de estrategias para poder desarrollar este aprendizaje, y en este sentido llegar a una construcción de conocimiento incluso de corte grupal, ¿sí? Cambiar a este énfasis nos va a permitir que haya una mejor transmisión de conocimientos, que la construcción de estos sea por parte del alumnado y que a partir de ello les permita desarrollar sus competencias y sus distintas capacidades. Rol del docente pues tiene que convertirse en un guía que solamente permita trazar algunas rutas de aprendizaje, pero no debe de perderse de vista que debe ser experto en los contenidos que está manejando. No porque sea guía tiene que desvincularse en ese sentido. Tiene que dar las facilidades para que los alumnos puedan entender y comprender al ritmo que ellos han determinado. Tiene que ser moderador, tiene que ser controlador de los procesos e indiscutiblemente evaluador. ¿Qué se necesita ahora en el rol del alumno? Pues el alumno tiene que ser competente en ese sentido, tiene que ser responsable de su aprendizaje, y a partir de ello tiene que entender algunos aspectos, como qué, como aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a vivir. Esta gama de competencias que nos van a permitir, o las famosas competencias para la vida, en las cuales el alumno tiene que desarrollar. Y en ese sentido, pues tienen que asumir esta responsabilidad de su respectiva formación y estar comprometidos con su estudio, que tienen que aplicar este nuevo modelo educativo para poder desarrollar esta gama de competencias, y sobre todo tener una actitud de corte participativo, que puedan entender, que puedan aplicar las distintas técnicas que el facilitador les presenta, que puedan procesar esa información, y desarrollar netamente sus distintas capacidades, y en específico de la reflexión. Esta evaluación, al igual que en la RIEP, está basada también en una situación de competencias y de corte formativo. En este aspecto se da incluso de manera individualizada, que nos debe de dar pauta y corte de los pormenores de aquellos aprendizajes que ha adquirido de manera muy puntual. ¿Cuáles son algunos lineamientos para esta evaluación? Es que, bueno, se debe de centrar en el desempeño netamente de las actividades que realiza el alumno, y estas deben de ser de acuerdo a su contexto, ¿sí? Debe de ser en un corte cualitativo y cuantitativo, indiscutiblemente por competencias
y no por una situación de promedio, sino por una gama de indicadores, es decir, partir de lo cualitativo y pasar a lo cuantitativo. A partir de ello, construir distintas matrices de evaluación para poder evaluar los distintos productos de desempeño. Aplicar también una evaluación diagnóstica continua y una situación indiscutible de promoción. Manejar estas modalidades de evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación en los distintos momentos, indiscutiblemente para poder articular. Debe de haber una planeación de estrategias, cuáles son las más idóneas para poder hacer la evaluación y qué actividades van a ir al famoso portafolio de evidencias. Bueno, en ese sentido, estas evidencias no van a ser otra cosa más que la prueba que demuestre que el alumno ha cubierto de manera satisfactoria un requerimiento o ha desempeñado ciertas actividades para poder cumplir y demostrar que tiene el conocimiento. ¿Sí? Esto es necesario para poderlo determinar. Cómo pueda demostrar que posee esos conocimientos, esas habilidades para que se pueda manejar. ¿Sí? Y entonces estas evidencias de desempeño van a partir de una aplicación de estos conocimientos en una actividad de corte específico. Necesariamente va a ser directa o incluso por algún producto. Cuando es directa es netamente concreto ver un resultado de un aprendizaje, es decir, vamos a partir de la observación. Y cuando es el producto, pues es netamente un elemento de manera tangible, algo hecho por el estudiante y que a partir de ello se pueda dar como un ensayo, un proyecto, un mapa, cuestiones de este tipo. Bueno, pues de esta manera damos esta información de lo que fue la RIEP, la RIEMS, y que les permita a ustedes tener un panorama, que les dé pauta también para abordar más información por cuenta propia y a partir de ello elaborar entonces su producto. Reitero que es un cuadro comparativo con estas dos reformas, con abordar sus antecedentes, sus objetivos, sus características, ¿sí? De cada una de estas. Pues que tengan una excelente semana de trabajo y me reitero a sus órdenes por los canales de comunicación ya descritos.